Comenzamos cortando un tubo de 65 milímetros y 8 centímetros de largo. Un poco de vinagre por 6 horas servirá para quitar el óxido. Ahora perforamos en el centro con una broca de 1/4 de pulgada. Colocamos una tuerca y soldamos. Para la perilla usaré un trozo de lámina que quedó de un trabajo anterior. Ahora marcamos el centro para colocar 2 trozos de viga redonda de 6 centímetros. Necesitamos ahora 2 amortiguadores o suspensiones de agua. Acá tendremos cuidado de cortar solo la parte externa de la suspensión. Necesitamos ahora 2 trozos de tubo de 15 centímetros y 1 centímetro interno. Cambiamos de lugar el pistón para usar la parte más larga del eje donde colocaremos los tubos que acabamos de cortar. Marcamos 3 centímetros en el tubo para hacer una perforación pasante con una broca de 3/8 de pulgada. Y marcamos 21 centímetros en la carcasa de la suspensión para luego cortar. Unimos con soldadura las carcasas a la base que acabamos de hacer. Colocamos los ejes en su lugar y medimos para hacer la siguiente pieza con un trozo de lámina de 6 milímetros. Con la pieza hecha y en su lugar, buscamos el centro del tubo para marcar allí una línea. También hacemos una marca en 1 centímetro y en 4 centímetros. Y hacemos perforaciones con broca de 1/4 de pulgada. Colocamos en su sitio y marcamos dónde irán las siguientes perforaciones. Estas las hacemos con broca de 5 milímetros para luego realizar la rosca. Para hacerlo, usaremos un machuelo de 1/4 de pulgada.
Acá estoy usando tornillos hexagonales de media pulgada de largo. Y para continuar esta máquina necesitamos un motor de limpiavidrios de auto. Retiro todo el sistema porque solo necesito el motor. Y probamos si aún funciona. Este motor necesita mantenimiento para que funcione muchísimo mejor. Con un trozo de papel podemos marcar dónde irán los tornillos y así pasarlo al metal. Y continuamos perforando con broca de 1/4 de pulgada. Marcamos el ancho de la pieza con una platina de 1 pulgada y 2 trozos de metal más grueso como se muestra. Perforamos el metal grueso ahora con una broca de 5 milímetros. Y colocamos las piezas para sujetar y perforar. De esta forma, la pieza quedará exacta al momento de soldar. Necesito bajar ahora el rango de movimiento del motor. Esto lo consigo colocando a 3 y no a 4 el pasador. Marco el centro de la platina para perforar un agujero de 1/4 de pulgada y en un trozo de platina de 11 centímetros hago lo mismo de ambos lados. Pongo la pieza en su lugar y coloco retenes.
Este tipo de motor, por usar escobillas, se presta para cambiar la velocidad de acuerdo al voltaje. Vamos a realizar ahora el resto de la máquina. Para eso necesitamos un trozo de lámina de 6 milímetros. Una vieja fresadora de madera servirá para continuar. Colocamos el tornillo de 6 pulgadas y la ponemos en su lugar sujetándola. Acá usé un tornillo más pequeño para dar el tamaño indicado a la pieza circular con la amoladora. Cortando solo un poco y dando vuelta al tubo, podemos obtener un corte preciso con la tronzadora. Para fijar la pieza a los ejes de la suspensión, estoy usando una escuadra grande. Necesito un trozo de tubo de 12 centímetros al que colocaré una tapa con un agujero en el centro de 1/4 de pulgada. No pierdas de vista cada paso para un buen armado del cilindro de lijar.
y probamos que haya quedado nivelada.